Mi hijo me llamó un lastre frente a 12 miembros de la junta y todos se rieron. Tomé mi bolso, caminé directamente hacia mi coche y conduje hasta el aeropuerto. 3 horas después, ya estaba en un avión rumbo a Austin con nada más que mi tarjeta de crédito y una furia capaz de abastecer de energía a todo el estado de Texas. Déjame retroceder y contarte cómo terminé en esa humillante sala de juntas en primer lugar. 3 meses antes, mi esposo Robert murió de un infarto repentino a los 59 años, dejándome no solo con mi dolor, sino también con su puesto como CEO de Anderson Tech Solutions, la empresa que habíamos construido juntos durante 25 años. David, nuestro hijo de 32 años, había ido escalando posiciones dentro de la compañía y todos asumían naturalmente que él ocuparía el lugar de su padre. Debí haber visto las señales de advertencia. La manera en que David comenzó a programar reuniones sin incluirme, cómo desestimaba mis sugerencias con una sonrisa condescendiente y un «déjame manejar la parte del negocio, mamá». Los sutiles ojos en blanco cuando yo hacía preguntas sobre los informes trimestrales o las relaciones con los clientes, relaciones que yo había ayudado a cultivar desde antes de que él pudiera deletrear la palabra emprendedor. Pero yo me estaba ahogando en mi dolor, apenas manteniéndome a flote, así que lo dejé pasar. Pensé que solo estaba ansioso por demostrar su valía, tal vez un poco abrumado por la responsabilidad repentina. Robert siempre había planeado hacer una transición de liderazgo gradual, pero la muerte no espera el momento conveniente. La mañana de aquella fatídica reunión de la Junta, David me pidió que asistiera a lo que él llamó una sesión de planeación estratégica. Llegué 15 minutos antes, como era mi costumbre, vistiendo mi traje azul marino y el collar de perlas que Robert me había regalado en nuestro 20º aniversario. Pensé que estaba ahí como socia, como miembro fundadora de la empresa que aún poseía el 30% de las acciones. Me equivocaba. En el momento en que entré en esa sala de conferencias pude sentir la tensión. Nuestro abogado de toda la vida, Marcus Webb, no me miraba a los ojos. Sarah Chen, nuestra directora de operaciones, no dejaba de jugar con su bolígrafo. Incluso Janet Morrison, que había estado con nosotros desde el segundo año de la empresa, parecía inusualmente interesada en su cuaderno. David estaba de pie en la cabecera de la mesa, todo confianza y traje costoso, luciendo como todo un ejecutivo exitoso. «Buenos días a todos», dijo, mostrando esa sonrisa encantadora que solía derretirme el corazón cuando tenía 5 años. He convocado esta reunión para hablar de algunos cambios necesarios a medida que avanzamos. Hizo clic en su computadora portátil y apareció una presentación de PowerPoint en la pantalla. La primera diapositiva decía: optimización de operaciones para máxima eficiencia. Me acomodé en mi silla, esperando escuchar sobre reestructuración de departamentos o quizá nuevos sistemas de software. En cambio, David comenzó un discurso sobre eliminar redundancias y remover obstáculos al progreso. Habló de la necesidad de perspectivas frescas y enfoques modernos de liderazgo. Durante 20 minutos, rodeó su punto con palabras de moda corporativas y jerga administrativa. Luego, pasó a una diapositiva que hizo que mi sangre se helara. Análisis de costos. Personal no esencial. Mi nombre estaba en la parte superior de la lista. Como pueden ver, continuó David con este tono aleccionador que había perfeccionado en la escuela de negocios, tenemos varios puestos que no contribuyen directamente a nuestra rentabilidad. Personas que están aquí más por razones sentimentales que por necesidad empresarial. Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que resonarían en mi mente durante meses. Es hora de cortar el lastre, empezando por madre. La risa que siguió no fue exactamente maliciosa,
Más bien, risitas nerviosas de personas que no sabían cómo reaccionar ante un despido tan brutal de una fundadora de la empresa. Pero aún así, me golpeó como una bofetada. Me quedé ahí un momento, procesando lo que acababa de pasar. Mi propio hijo me había reducido al lastre frente a personas que yo había contratado, guiado y considerado familia. Personas que habían asistido al funeral de Robert y me habían abrazado mientras lloraba. La antigua Margaret habría discutido. Habría recordado a todos en esa sala los clientes que había traído, las crisis que había superado, los 25 años de jornadas de 16 horas que construyeron los cimientos sobre los que David estaba parado ahora. Habría luchado por su lugar en la mesa. Pero la mujer que se levantó esa mañana era alguien completamente distinto. No dije una palabra. Simplemente recogí mi bolsa, alicé mi falda y caminé hacia la puerta. Al alcanzar la manija, me giré una última vez. «David», dije, con una voz sorprendentemente firme, «espero que recuerdes este momento cuando te des cuenta de lo que acabas de desechar». Y entonces me fui. No solo de la reunión, no solo del edificio, sino de toda mi vida, tal y como la conocía. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía dos opciones: quedarme mendigando migajas de respeto de personas que claramente no me valoraban, o desaparecer por completo y empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera como la viuda de Robert Anderson o la madre de David Anderson. Adivina cuál elegí. Empacar una vida en 3 maletas te enseña lo que realmente importa. Y al parecer, lo que importaba para mí cabía en un equipaje de mano. Todo lo demás era simplemente desorden costoso que había estado arrastrando durante décadas, pensando que me hacía importante. Tenía exactamente 4 horas entre el momento en que salí de esa sala de juntas y mi vuelo a Austin. 4 horas para cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro. La mayoría de la gente habría llamado a eso una locura. Yo lo llamé eficiencia. La casa se sentía diferente cuando volví a entrar, como si ahora perteneciera a otra persona. El sillón de lectura de Robert todavía tenía la mancha de café en el apoyamazos. Las fotos familiares en la repisa mostraban a una mujer que sonreía demasiado y pedía demasiado poco. Miré a esa mujer y sentí lástima por ella. Primero llamé a Janet Morrison, nuestra empleada con más años en la empresa y la única persona en esa sala de juntas que parecía genuinamente incómoda durante la actuación de David. «Margaret», respondió en el primer timbrazo. «¿Estás bien? Lo que acaba de pasar ahí fue...» «Janet», la interrumpí. «Necesito que hagas algo por mí y necesito que no hagas preguntas». Una pausa. «Por supuesto. ¿Qué necesitas?» «El acceso a la base de datos de contactos de clientes. Quiero mi propia copia». Otra pausa. Más larga esta vez. «Margaret, ¿sabes que no puedo...» «Janet». Mi voz tenía un tono que nunca antes había usado con ella. «Te ayudé a contratarte cuando recién salías de la universidad y no podías conseguir una entrevista en ningún otro lugar. Te entrené yo misma. Me quedé tardes incontables para asegurarme de que tuvieras éxito. No te estoy pidiendo que robes secretos de la empresa, te estoy pidiendo que me envíes información que yo ayudé a crear». El silencio se extendió entre nosotras. Luego, «Dame tu correo personal. Lo tendrás en 20 minutos». Después, llamé a mi banquero. Thomas Richardson había manejado nuestras cuentas por 15 años y conocía la dinámica familiar mejor que la mayoría de los terapeutas. «Señora Anderson,
Supe sobre Robert. Lamento mucho su pérdida. Gracias, Thomas. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas de inmediato. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero transferir mis fondos personales a una cuenta nueva en otro banco. Quiero que todos los estados de cuenta se envíen a un apartado postal y quiero que se elimine a David de cualquier lista de contactos de emergencia. El silencio lo dijo todo. Las noticias viajaban rápido en la comunidad empresarial de Seattle. Señora Anderson, ¿está segura de que este es el mejor momento para tomar decisiones financieras importantes? El duelo puede... Thomas, dije interrumpiéndolo del mismo modo que había hecho con Janet. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. ¿Qué tan rápido puede hacerse esto? Si viene dentro de la próxima hora, podemos tener la mayor parte procesada para el final del día hábil. Mientras estaba en el banco, pasé por Nordstrom y compré lo que llamé mi guardarropa de nueva vida. No los trajes conservadores y zapatos sensatos que había usado durante décadas, sino ropa que realmente reflejara quién era yo debajo de toda esa respetabilidad corporativa. Pantalones sueltos, blusas de seda en colores que me hacían sentir diva, botas con actitud. La vendedora, una mujer elegante de mi edad llamada Rita, me miró con curiosidad. ¿Nuevo trabajo?, preguntó. Nueva todo, respondí, entregándole mi tarjeta de crédito. A las 6 en punto ya estaba en el aeropuerto SeaTac con 3 maletas, un bolso para la laptop y un billete de primera clase a Austin. Elegí Austin por una razón muy simple. Era lo más lejos que podía estar de la escena tecnológica de Seattle sin salir de Estados Unidos. Cultura diferente, clima diferente, todo diferente. Mientras estaba en mi puerta de embarque, mi teléfono vibró con llamadas de David. Las primeras fueron directo al buzón. Luego llegaron los mensajes. «Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar». «Esto es ridículo. Vuelve a casa para que podamos discutir esto como adultos. Janet dijo que le pediste que te enviara archivos. Eso es propiedad de la empresa». Apagué mi teléfono sin responder. La antigua Margaret habría sentido culpa por la preocupación que estaba causando. La nueva Margaret consideraba que David había hecho su cama cuando me llamó lastre frente a nuestros empleados. La sobrecargo que me acompañó a mi asiento de primera clase era una mujer alegre llamada Carmen, que no podía tener más edad que David. ¿Primera vez en Austin?, preguntó mientras me acomodaba. Primera vez en cualquier lugar sin boleto de regreso. Admití, y los ojos de Carmen se iluminaron con comprensión. ¿Huyendo de algo o corriendo hacia algo? Lo pensé mientras el avión despegaba, observando cómo Seattle se hacía pequeño bajo las nubes. Ambas, respondí finalmente. Durante el vuelo de 3 horas, hice algo que no había hecho en años. Me permití imaginar una vida completamente distinta. No como la viuda de Robert Anderson, ni como la madre de David Anderson, sino como Margaret Anderson, una mujer que apenas estaba empezando. Saqué mi computadora portátil e hice lo que toda buena mujer de negocios hace cuando está a punto de entrar en territorio desconocido: investigar. La economía de Austin estaba en auge. La escena tecnológica estaba explotando, pero aún lo suficientemente joven como para que una consultora con experiencia pudiera causar un impacto real. El costo de vida era razonable. La cultura abrazaba la reinvención y el clima sería un cambio bienvenido después de la llovizna eterna de Seattle. Para cuando comenzamos el descenso, ya tenía un plan formándose, no solo para sobrevivir, sino para algo más grande, algo que haría que la jugadita de poder de David pareciera una rabieta infantil. Cuando el avión aterrizó en Austin, sentí algo que no había experimentado en años: emoción por el mañana. La mujer que había salido de Seattle esa mañana cargaba equipaje que no tenía nada que ver con maletas. La mujer que bajó de ese avión en Texas viajaba ligera en todos los sentidos de la palabra. Esa noche, en una habitación de hotel en el centro con vista al lago Lady Bird, abrí una botella de vino e hice un brindis frente a mi reflejo en la ventana. Por descubrir lo que puede lograr el lastre cuando deja de sostener a los demás.
le dije a la desconocida que me miraba. Ella sonrió y por primera vez en meses, yo también sonreí. Encontrar un apartamento en Austin resultó más fácil que encontrarme a mí misma, pero ambas cosas sucedieron más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas estaba viviendo en un elegante condominio en el centro, con ventanas de piso a techo y una vista que me hacía sentir como si protagonizara la vida mucho más interesante de otra persona. La agente inmobiliaria, una mujer dinámica llamada Linda Rodriguez, miró mis referencias y estados financieros con una curiosidad apenas disimulada. Ejecutiva tecnológica de Seattle buscando un cambio completo, murmuró mientras revisaba mi solicitud de renta. Tenemos mucho de eso aquí. Austin tiene una manera de atraer a la gente que necesita reinventarse. ¿Está novio?, pregunté. Linda se rió. Cariño, llevo 20 años vendiendo sueños disfrazados de bienes raíces. Tienes ese aspecto de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado viviendo la vida de otra persona. No se equivocaba. Todo en Austin se sentía como un permiso para ser alguien nuevo. La música que salía de cada restaurante, los food trucks estacionados en las esquinas como promesas de aventura, la manera en que los desconocidos hacían contacto visual y realmente sonreían en lugar de apresurarse con la cabeza hacia abajo. Mi condominio venía amueblado, lo cual era perfecto, porque había dejado todo en Seattle excepto mi ropa y algunas piezas de joyería que Robert me había regalado. Llevaba su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, no por incapacidad de dejarlo ir, sino como recordatorio de la mujer que había sido lo suficiente valiente para amar profundamente una vez, y que podía hacerlo de nuevo. Lo primero que hice después de firmar el contrato fue comprar una cafetera de verdad. No el aparato de espresso sofisticado que David había insistido que necesitábamos para la oficina, sino una simple cafetera de goteo que me recordaba los primeros días en los que Robert y yo trabajábamos desde la mesa de la cocina, soñando con construir algo significativo. Mientras el café se preparaba en mi segunda mañana en Austin, hice algo que habría horrorizado a la antigua Margaret. Abrí mi computadora y empecé a planear mi venganza. No el tipo desordenado y emocional que me había ver desesperada, sino el tipo estratégico y empresarial que haría que David deseara haber pensado 2 veces antes de llamar lastre a su madre. Abrí la base de datos de clientes que Janet me había enviado y comencé a analizar patrones. Anderson Tech Solutions había construido su reputación en una sola cosa: tomar startups caóticas y convertirlas en negocios funcionales. Éramos la empresa a la que llamabas cuando tu brillante idea estaba siendo estrangulada por mala gestión, procesos poco claros y fundadores que creían que la pasión era un sustituto para la planificación. La ironía no se me escapaba. David estaba a punto de aprender esta lección en carne propia. Mientras estudiaba la lista de clientes, noté algo interesante. En los últimos 5 años, casi el 60% de nuestros proyectos más exitosos habían sido gestionados directamente por mí. No supervisados, no revisados, gestionados. Yo era la que estaba al teléfono a medianoche con CEOs en pánico. Yo era la que mediaba entre ingenieros brillantes y necesidades empresariales prácticas. Yo era la que transformaba el caos en ganancias. David sabía cómo presentar soluciones que yo había diseñado, pero ¿sabía crearlas? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi análisis. Número desconocido de Texas. Margaret Anderson. Respondí, usando mi nombre completo por primera vez en años. Señora Anderson, le habla Kevin Murphy, de Murphy Ventures. Obtuve su información de contacto de Linda Rodriguez. ¿Mencionó que podría estar disponible para trabajo de consultoría? Casi dejo caer mi taza de café. Yo no le había dicho a Linda que estaba buscando trabajo. ¿Qué tipo de consultoría?
Reestructuración de la gestión para una startup tecnológica en crecimiento. Hemos recaudado 12 millones en financiamiento, pero estamos perdiendo dinero y no podemos averiguar por qué. Linda dijo que tenías experiencia exactamente en este tipo de situación. 3 días después, estaba sentado en la sala de conferencias de Murphy Ventures mirando estados financieros que contaban una historia que había visto decenas de veces. Producto brillante, equipo apasionado y sistemas de gestión que pertenecían más a un dormitorio universitario que a una empresa de 12 millones de dólares. Kevin Murphy era un genio del software, treintañero, con ese tipo de energía maníaca que construye imperios o los incendia, dependiendo de quién esté al mando. Su equipo estaba compuesto por 6 ingenieros, 2 especialistas de marketing y una contadora que parecía estar teniendo un colapso nervioso en cámara lenta. «Estamos gastando dinero más rápido de lo que ganamos», explicó Kevin, señalando unos gráficos que se parecían más a arte abstracto que a análisis empresariales. Conseguimos 3 contratos importantes el mes pasado, lo cual debería ser una gran noticia, pero de algún modo estamos más endeudados que antes. Pasé las siguientes 4 horas haciendo lo que había hecho durante 2 décadas en Anderson Tech: hacer preguntas incómodas, desentrañar nudos financieros e identificar la brecha entre lo que la empresa estaba haciendo y lo que creía estar haciendo. El problema era el clásico síndrome de startup: demasiado crecimiento, demasiado rápido, sin la infraestructura necesaria para sostenerlo. Entregaban productos excelentes, pero perdían dinero en cada venta porque no habían considerado el costo real de escalar tan rápido. «Esto es lo que va a pasar», le dije a Kevin mientras finalizaba mi análisis. «Vas a implementar un sistema de costos basado en actividades, reestructurar tu flujo de trabajo de gestión de proyectos y establecer límites claros entre el tiempo de desarrollo y los plazos de entrega. También vas a contratar a un verdadero director financiero y dejar de intentar manejar las finanzas con hojas de cálculo y esperanza». Kevin me miró como si acabara de realizar un truco de magia. ¿Cuánto tiempo tomaría implementar algo así? 6 semanas para el marco y 3 meses para la integración completa, dije, guardando mis notas. No es complicado, pero requiere disciplina y a alguien que entienda cómo construir sistemas sostenibles. ¿Estarías interesado en supervisar el proyecto? Fingí considerarlo, pero por dentro estaba sonriendo. Mi tarifa es de $400 la hora, más un porcentaje de los ahorros de costos logrados en el primer año. Kevin ni siquiera parpadeó. ¿Cuándo puedes empezar? Al salir de esa reunión, sentí algo que no había experimentado desde antes de la muerte de Robert: emoción profesional. No la satisfacción sombría de arreglar los errores de otros, sino la auténtica emoción de construir algo mejor desde cero. Esa misma tarde, llamé a Linda Rodríguez para agradecerle la recomendación. «¿Cómo supiste que estaba buscando trabajo?», pregunté. «Cariño», se rió. «No lo sabía con certeza, pero he visto a suficiente gente empezar de nuevo como para reconocer a alguien que tiene habilidades, pero necesita una oportunidad para demostrar que aún importa. Además, Kevin lleva meses buscando a alguien con exactamente tu experiencia». Al colgar, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Por primera vez en años, alguien me había recomendado por quien yo era, no por con quien estaba casada o a quien estaba relacionada. La antigua Margaret siempre era presentada como la esposa de Robert o la madre de David. La nueva Margaret estaba siendo contratada como Margaret Anderson, la mujer que podía resolver problemas que otros ni siquiera sabían identificar. Esa misma tarde, abrí una botella de vino de Texas y lo llamé una celebración. No solo por conseguir mi primer cliente independiente, sino por descubrir que 30 años de experiencia no desaparecen solo porque alguien te llame peso muerto. De hecho,
empezaba a sospechar que el peso muerto, bien distribuido, podía convertirse en la base de algo mucho más sólido de lo que David creía estar construyendo sin mí. El éxito en Aston comenzó pequeño y creció como un incendio forestal, lo cual tenía sentido, ya que todo en Texas parecía venir con calor extra. En 6 meses, había pasado de una startup desesperada a 5 clientes prósperos, y la transformación era tan espectacular que me preguntaba por qué había pasado tantos años tocando un papel secundario en mi propia vida. Murphy Ventures se convirtió en mi historia de éxito insignia. El dolor de cabeza de $12 millones de Kevin se transformó en una máquina de ganancias de 20 millones una vez que implementamos controles de costos adecuados y sistemas de gestión de proyectos. Más importante aún, Kevin empezó a presumir de su consultora genio de Seattle a cualquiera que quisiera escucharlo. La noticia se difundió por la estrecha comunidad empresarial de Austin como un reguero de pólvora. De repente, mi teléfono sonaba con llamadas de capitalistas de riesgo, fundadores de startups e incluso empresas consolidadas que habían oído hablar de la mujer que podía transformar el caos empresarial en ganancias sostenibles. Fundé Anderson Consulting desde mi condominio en el centro, pero en 3 meses necesité un espacio de oficina real. Encontré un almacén convertido en East Austin, con paredes de ladrillo expuesto, pisos de concreto pulido y suficiente carácter como para que los clientes corporativos sintieran que estaban recibiendo algo especial. Mi asistente, una joven de 26 años llamada Priya Patel, tenía un sentido comercial que rivalizaba con la mayoría de los graduados de MBA y una habilidad para manejar mi agenda como una operación militar. Se había graduado de la Escuela de Negocios de UT y trabajaba para una startup que se hundió 3 semanas después de que yo la contratara. «Tu cita de las 10 estará aquí», anunció Priya una mañana de jueves de octubre, 8 meses después de haber dejado Seattle. Rebecca Martínez, de Cloud Sync Solutions. Rebecca era exactamente el tipo de cliente al que me había hecho conocida por ayudar. Ingeniera brillante, lanzamiento de producto exitoso y operaciones empresariales sostenidas con cafeína y plegarias. Su software de gestión de proyectos en la nube estaba ganando tracción, pero su empresa estaba perdiendo talento más rápido de lo que podía contratar reemplazos. «He oído que eres la persona a la que llamar cuando todo está en llamas», dijo Rebecca, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. «Bueno, todo está en llamas». Durante la siguiente hora, Rebecca pintó un cuadro que había visto incontables veces: crecimiento rápido sin infraestructura, empleados apasionados agotándose por el caos y un ingreso que parecía impresionante en papel, pero desaparecía entre ineficiencias operativas. «Tu tasa de rotación te está matando», le dije después de revisar sus números. «Estás gastando más en reclutamiento y capacitación de lo que estás ahorrando manteniendo los costos bajos. Cada empleado que se va se lleva consigo conocimiento institucional y cada reemplazo empieza la curva de aprendizaje desde cero». «Pero no podemos permitirnos pagar salarios competitivos todavía», protestó Rebecca. «Aún estamos estableciendo nuestra posición en el mercado». Me recosté en mi silla, recordando conversaciones similares de mis días en Seattle. «Rebecca, ¿y si te dijera que los empleados correctamente gestionados pueden generar un 30% más de ingresos por persona y que ese aumento de productividad pagaría con creces las mejoras salariales?» Sus ojos se iluminaron con el tipo de esperanza que hacía que el trabajo de consultoría fuera adictivo. «¿Eso es realmente posible?» «Dame 8 semanas y te lo demostraré». Ese proyecto se convirtió en el modelo de lo que comencé a llamar el método Anderson: análisis sistemático de las ineficiencias del flujo de trabajo, reestructuración estratégica de responsabilidades del equipo, la implementación de métricas de desempeño que realmente importaban y la creación de marcos de crecimiento sostenible que pudieran escalar con la expansión de la empresa. Los resultados hablaban por sí solos. La retención de empleados de CloudSync saltó al 92%. Sus ingresos por empleado aumentaron un 38%. Sus índices de satisfacción del cliente
mejoraron drásticamente porque los proyectos se entregaban a tiempo y dentro del presupuesto. Rebecca se convirtió en otra evangelista y de pronto estaba recibiendo llamadas de empresas en Dallas, Houston e incluso de vuelta en California. Para diciembre, tenía 11 clientes activos y una lista de espera que se extendía hasta la primavera siguiente. Contraté a 2 consultores adicionales, ambos profesionales experimentados que habían sido subutilizados en firmas más grandes que no reconocían su potencial. La doctora Sarah Kim era una ex gerente de operaciones que había sido despedida de una empresa Fortune 500 durante una reestructuración, a pesar de haber transformado la eficiencia de su cadena de suministro. Marcus Thompson era un experto en logística militar retirado, que entendía los sistemas complejos mejor que cualquiera que hubiera conocido. Juntos estábamos convirtiéndonos en algo que la comunidad empresarial de Austin nunca había visto. Una firma de consultoría que realmente ofrecía resultados transformadores, en lugar de informes costosos que terminaban acumulando polvo en estantes ejecutivos. Las cifras financieras eran asombrosas. En mi primer año en Austin, Anderson Consulting generó más ingresos que lo que mi participación del 30% en Anderson Tech Solutions había producido jamás. Más importante aún, cada dólar era dinero que había ganado gracias a mi propia experiencia y esfuerzo, no heredado por matrimonio o conexiones familiares. Celebré mi primer aniversario en Texas, firmando un contrato de arrendamiento para un espacio de oficina más grande y llevando a todo mi equipo al mejor asador de Austin. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, brindando por nuestro éxito con buen vino y mejor compañía, Priya hizo la pregunta que había estado esperando durante meses. Margaret, ¿extrañas Seattle alguna vez? Pensé en David, todavía dirigiendo Anderson Tech Solutions, con la misma arrogancia que me había alejado. Pensé en la casa que había compartido con Robert, ahora vendida a desconocidos que nunca conocerían los sueños que se habían planeado en su cocina. Pensé en la mujer que había sido, siempre apoyando a las ambiciones de los demás, en lugar de perseguir las propias. Extraño a quien pensé que iba a llegar a ser allí, dije finalmente. Pero no extraño a quien realmente era. Sara levantó su copa. Por convertirnos exactamente en quienes estábamos destinadas a ser. Al chocar las copas, mi teléfono vibró con un mensaje de texto, un número desconocido de Seattle. Lo miré y casi me atraganté con el vino. Mom, escuché sobre tu firma de consultoría por Kevin Murphy. Necesitamos hablar. David. Le mostré el mensaje a Priya, quien lo leyó con la expresión que normalmente se reserva para descubrir termitas en los cimientos de tu casa. ¿Cómo consiguió el contacto de Kevin?, preguntó. Esa era una excelente pregunta, y una que merecía una respuesta estratégica. David claramente había estado siguiendo mis actividades, lo que significaba que probablemente había oído hablar del éxito de Anderson Consulting. La pregunta era si estaba llamando porque necesitaba mi ayuda o porque quería ofrecer algún tipo de reconciliación. De cualquier manera, yo ya no era la misma mujer que había salido de aquella sala de juntas un año atrás. La Margaret Anderson, que había construido una firma de consultoría exitosa desde cero, no estaba interesada en desempeñar papeles secundarios en las historias de los demás. Pero sí estaba muy interesada en ver qué quería mi hijo con tanta urgencia que lo llevó a rastrearme después de un año entero de silencio. Terminé mi copa y apagué el teléfono sin responder. Si David quería hablar, podía esperar hasta que yo decidiera estar lista para escucharlo. Después de todo, el peso muerto no corre solo porque alguien lo llame. David apareció en mi oficina de Austin un martes por la mañana, de marzo, luciendo como si el éxito lo hubiera tratado más o menos igual que un caso fuerte de intoxicación por alimentos. El ejecutivo confiado que me llamó peso muerto 2 años atrás había sido reemplazado por un hombre con líneas de estrés alrededor de los ojos y una energía desesperada que gritaba problemas. No lo estaba esperando. Priya me avisó por el intercomunicador, alrededor de las 10:30,
con un tono de diversión apenas disimulado. Margaret, hay David Anderson aquí para verte. Dice que es tu hijo. No tiene cita y su actitud sugiere que cree que eso no debería importar. Perfecto. Algunas cosas nunca cambiaban. Déjalo pasar, dije, cerrando los informes de ingresos trimestrales que había estado revisando. Informes que mostraban que Anderson Consulting ahora generaba más ingresos anuales de los que Anderson Tech Solutions había logrado en su mejor año. David entró en mi oficina como si fuera su dueño, pero podía ver la vacilación bajo toda su arrogancia. Llevaba un traje caro que no podía ocultar que había adelgazado, y no de una buena manera. Sus ojos recorrieron mi espacio con evidente sorpresa, observando la mesa de conferencias pulida, la pared llena de testimonios de clientes y el horizonte de Austin visible a través de las ventanas de piso a techo. «Bonito lugar, mamá», dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio sin esperar invitación. Todo un ascenso desde ese pequeño condominio del que me habló Linda Rodríguez. Así que sí, me había estado siguiendo. Interesante, dije. Hola, David. Diría que es una sorpresa agradable, pero ambos sabemos que estaría mintiendo. Su intento de sonrisa se pareció más a una mueca. ¿Acaso un hijo no puede visitar a su madre? Un hijo puede hacer lo que quiera. La pregunta es qué quiere este hijo en particular, como para volar hasta Austin sin llamar antes. Por un momento, la máscara se deslizó por completo. David lucía agotado, abrumado y como si tuviera 10 años más de los 34 que tenía. Estamos teniendo algunos desafíos en Anderson Tech, admitió David. Nada grave, solo algunos problemas de crecimiento con nuestros clientes más nuevos. Esperé. 2 años dirigiendo mi propia empresa me habían enseñado el valor del silencio estratégico. La verdad, continuó David, con la voz perdiendo su filo confiado, es que hemos perdido 3 contratos importantes en los últimos 6 meses. Morrison Industries, TechFlow Solutions y Pacific Dynamics rescindieron sus acuerdos antes de tiempo. Esos eran todos clientes que yo había gestionado personalmente durante años, clientes cuyos proyectos yo había diseñado y cuya confianza había ganado mediante llamadas de crisis a medianoche y sesiones de resolución de problemas los fines de semana. Lamento escuchar eso, dije, y era cierto. No por David, sino por Janet Morrison y los demás empleados cuya estabilidad dependía de mantener la empresa a flote. El asunto es, continuó David, que estos clientes dicen que quieren trabajar contigo personalmente. Al parecer, han estado siguiendo tu trabajo aquí en Austin y están impresionados con lo que has construido. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. ¿Qué es exactamente lo que propones, David? Se inclinó hacia adelante, poniéndose su mejor cara de negociador. Una asociación. Anderson Tech Solutions y Anderson Consulting, trabajando juntas. Podríamos combinar recursos, compartir clientes, quizá incluso considerar una fusión más adelante. Casi me reí. Casi. Déjame entenderlo bien, dije. Hace 2 años me llamaste peso muerto y me humillaste delante de nuestros empleados. ¿Y ahora quieres asociarte conmigo porque esos mismos empleados están perdiendo a los clientes que yo pasé años cultivando? Mira, era joven y estúpido, ¿de acuerdo? Cometí errores, pero somos familia, y la familia debe apoyarse. Familia, repetí despacio. David, cuando yo estaba de luto por la muerte de tu padre y tratando de encontrar mi lugar en la empresa que construimos juntos, ¿tú me apoyaste? Yo estaba tratando de asumir responsabilidades. Tú estabas tratando de echarme para poder llevarte el crédito del trabajo que yo había hecho. Mi voz se mantuvo tranquila, pero sentía acero debajo. Y lo lograste. Entonces, ¿qué ha cambiado? Los hombros de David se hundieron ligeramente.
Todo es más difícil de lo que pensé que sería. Papá lo hacía ver fácil, y tú... Se detuvo, luchando con las palabras. Tú siempre lo hacías ver sin esfuerzo. No me di cuenta de cuánto del manejo de relaciones con clientes estabas haciendo. Por fin algo de honestidad. David, dirigir una empresa de consultoría no se trata de parecer exitoso en las reuniones. Se trata de resolver problemas que otros no pueden resolver, de construir confianza con clientes que están confiándote sus medios de vida y de crear sistemas que funcionen incluso cuando todo lo demás se está desmoronando. Lo sé ahora, dijo en voz baja. ¿Lo considerarías? ¿La asociación? La cosa es, insistió David, estos clientes dicen que quieren trabajar contigo personalmente. Al parecer, han estado siguiendo tu trabajo aquí en Austin y están impresionados con lo que has construido. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo, David? Se inclinó hacia adelante, poniendo su mejor cara de negociador. ¿Una asociación? Anderson Tech Solutions y Anderson Consulting. Trabajando juntos, podríamos combinar recursos, compartir clientes, quizá incluso considerar una fusión más adelante. Casi me reí. Casi. Déjame entenderlo bien, dije. Hace 2 años me llamaste un lastre y me humillaste delante de nuestros empleados. ¿Ahora quieres asociarte conmigo porque esos mismos empleados están perdiendo a los clientes que me pasé años cultivando? Mira, era joven y estúpido, ¿ok? La frustración de David estaba saliendo a la superficie. Cometí errores, pero somos familia y la familia debería apoyarse. Familia, repetí lentamente. David, cuando yo estaba de luto por la muerte de tu padre y luchando por encontrar mi lugar en la empresa que construimos juntos, ¿me apoyaste? Estaba tratando de dar un paso al frente, de asumir responsabilidad. Estabas tratando de sacarme para poder llevarte el crédito por el trabajo que yo había hecho. Y lo lograste. Entonces, ¿qué ha cambiado? Los hombros de David se hundieron ligeramente. Todo es más difícil de lo que pensé. Papá lo hacía parecer fácil. Y tú... pausó, buscando palabras. Tú siempre lo hacías ver sin esfuerzo. No me di cuenta de cuánto del manejo de relaciones con los clientes estabas llevando. Finalmente, algo de honestidad. David, dirigir una empresa de consultoría no se trata de parecer exitoso en las reuniones de junta. Se trata de resolver problemas que otros no pueden resolver, de generar confianza con clientes que están confiando en ti sus negocios y de crear sistemas que funcionen, incluso cuando todo lo demás se está desmoronando. Lo sé ahora, dijo, en voz baja. ¿Lo considerarías? ¿La asociación? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de Austin. Hace 2 años, esta vista no existía en mi vida. Hace 2 años, había estado viviendo a la sombra de otra persona, agradecida por cualquier papel que me permitieran desempeñar. Ahora, yo era la directora ejecutiva de una empresa que nunca había tenido un solo cliente insatisfecho. Estaba entrenando personalmente a la próxima generación de consultores de negocios. Estaba ganando más dinero del que jamás había imaginado y, más importante aún, lo estaba ganando en mis propios términos. David, dije, volviéndome para mirarlo, quiero que hagas algo por mí. Una chispa de esperanza cruzó su rostro. Lo que sea. Quiero que pienses muy cuidadosamente en lo que me estás ofreciendo. ¿Quieres acceso a mis clientes, mis métodos, mi reputación y mi experiencia? ¿Qué exactamente estaría recibiendo yo de esta asociación? Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. Porque desde donde yo estoy sentada, continué, me estás pidiendo que resuelva los problemas que tú creaste al eliminarme de la empresa en primer lugar.
Me estás pidiendo que repare relaciones con clientes que tú alejaste. Me estás pidiendo que rescate el negocio que insististe en que podías dirigir mejor sin tu madre, que, según tú, era un lastre. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Construí Anderson Consulting desde cero, sin conexiones familiares, sin una base de clientes heredada, sin la reputación de un esposo en la que apoyarme, solo mis propias habilidades y determinación. ¿Por qué renunciaría a mi independencia para arreglar los errores de otra persona? David me miró con algo que podría haber sido respeto si no estuviera mezclado con tanta desesperación. ¿Qué se necesitaría?, preguntó en voz baja. Fue entonces que sonreí, el tipo de sonrisa que nace cuando finalmente tienes todas las cartas en un juego que llevabas años perdiendo. David, dije, no tienes nada que yo quiera, pero puede que haya algo que yo tenga y que tú necesites. Regresé a mi escritorio y saqué una tarjeta de presentación. Cuando estés listo para contratar a Anderson Consulting como un contratista externo, con nuestras tarifas estándar para ayudar a reconstruir lo que has roto, llama a Priya para programar una cita. Ella se encarga de todas mis consultas de nuevos clientes. La expresión en su rostro valió cada momento de humillación que había soportado 2 años antes. ¿Me estás tratando como a cualquier otro cliente?, preguntó, incrédulo. David, dije, caminando hacia la puerta de mi oficina y abriéndola. Eres solo otro cliente. La pregunta es si vas a ser uno exitoso. Cuando se puso de pie para irse, sentí algo que nunca había experimentado antes. La pura satisfacción de ser necesitada por alguien que una vez me había descartado y tener el poder de fijar los términos del acuerdo. Peso muerto, sí, cómo no. David contrató Anderson Consulting 3 semanas después, y verlo firmar nuestro acuerdo estándar de contratación fue casi tan satisfactorio como mi primer trimestre con ingresos de $1 millón. Casi. Porque la mejor venganza siempre es el éxito profesional, servido con una pizca de justicia poética. La firma del contrato tuvo lugar en mi sala de conferencias, con Priya manejando la documentación como la profesional consumada en la que se había convertido. David se sentó frente a mí luciendo como un hombre que se había tragado su orgullo y había descubierto que sabía exactamente tan amargo como esperaba. ¿500? Ese es más alto de lo que me cotizaste por teléfono. Tarifas de mercado, dije, con calma. La economía de Austin ha sido muy buena con nosotros. Lo que no mencioné fue que nuestra tarifa estándar para nuevos clientes era en realidad 400 por hora, pero David no era cualquier cliente. Él era el cliente que me enseñó que los descuentos familiares no son más que otra forma de subestimarte. Firmó. A la mañana siguiente volé a Seattle por primera vez en 2 años. Bajar del avión en SeaTac se sentía como visitar una vida pasada, completa con la llovizna familiar que parecía decidida a recordarme por qué me había ido. Anderson Tech Solutions ocupaba el mismo edificio del centro de la ciudad de siempre, pero algo se sentía distinto en el momento en que crucé el vestíbulo. La recepcionista, una joven que no reconocía, parecía agobiada y desbordada. La sala de espera, que antes había sido impecable, ahora mostraba señales de mantenimiento postergado. Bordes de alfombra desgastados, muebles golpeados y un aire general de caos apenas contenido. Janet Morrison me recibió en el ascensor y el alivio en su rostro fue a la vez gratificante y desgarrador. «Margaret», dijo, abrazándome como si hubiera regresado de entre los muertos. «Gracias a Dios que estás aquí». Mientras subíamos al piso ejecutivo, Janet me puso al tanto de lo que David había estado demasiado orgulloso para admitir durante su visita a Austin. «Hemos perdido más que esos 3 grandes clientes», dijo en voz baja. «Morrison Industries fue solo el comienzo. Se corrió la voz de que ya no estabas con la empresa, y los clientes empezaron a cuestionar si podíamos ofrecer el mismo nivel de servicio. ¿Qué tan grave es?»
Los ingresos han caído un 60% en comparación con hace 2 años. Hemos tenido que despedir a 12 personas, incluidos Tom Richardson de contabilidad y María Santos de gestión de proyectos. Esos nombres me golpearon como golpes físicos. Tom había estado con nosotros 8 años. María tenía 2 hijos en la universidad. David ha estado tratando de conseguir nuevos clientes, continuó Janet, pero le cuesta el proceso de descubrimiento. Puede identificar problemas, pero no puede diseñar soluciones como tú. Las puertas del ascensor se abrieron hacia el piso que alguna vez se sintió como hogar. Ahora se sentía como la escena de un crimen donde alguien había asesinado la eficiencia y dejado que el caos se descompusiera en las salas de conferencias. David nos esperaba, flanqueado por los 3 consultores senior restantes, Mark Stevens, Patricia Wells y James Crawford. Todos ellos personas que yo misma había contratado y formado. Bien, dije, acomodándome en mi antigua silla en la mesa de conferencias. Veamos con qué estamos lidiando. Durante las siguientes 4 horas, me mostraron sus situaciones actuales con clientes. Cada presentación era más devastadora que la anterior. Proyectos que excedían el presupuesto y estaban retrasados. Clientes expresando insatisfacción con los entregables. Soluciones que abordaban síntomas en lugar de causa raíz. Era como ver a alguien intentar realizar una cirugía con un cuchillo de untar. El proyecto de Hardwell Industries, dije, interrumpiendo la explicación de Mark sobre por qué el rediseño del sistema de gestión de inventario llevaba 6 semanas de retraso. ¿Cuál fue tu evaluación inicial de su problema principal? Mark revolvió sus notas. Diseño ineficiente del almacén que genera mayores tiempos de cumplimiento. Incorrecto, dije, simplemente. El diseño del almacén está bien. Su problema es la integración de datos entre su sistema de pedidos y su rastreo de inventario. Están resolviendo el problema equivocado. Por eso su solución no funciona. La sala quedó en silencio